Las inmunoterapias, que son las terapias que utilizan la inmunidad de la propia persona para combatir enfermedades, ha tenido un gran éxito en la última década y ha revolucionado tratamientos contra el cáncer y otras enfermedades autoinmunes. Pero tiene dos grandes problemas: son costosas y en algunos casos faltas de garantía. Franco Bernasconi es un joven uruguayo, salteño, que lidera un laboratorio en España que busca bajar los costos y generar terapias más seguras. Hoy en Mentores conocemos su historia. Franco Bernasconi Vicio tiene 29 años. Dice ser oriundo de Salto, aunque nació en Montevideo, pero su infancia y adolescencia la vivió en esta ciudad litoraleña. Es doctor en Medicina Aplicada y Biomedicina por la Universidad de Navarra, España, e ingeniero en Biotecnología por la Universidad DORT de Uruguay. Actualmente trabaja en Nanogrow Biotech, una startup fundada en Uruguay por la bioquímica Lucía Vanrell, su tutora de tesis, y Nicolás Galmarini. Esta empresa tiene sede en Pamplona, España. Allí Franco dirige un laboratorio que se dedica a desarrollar una nueva generación de inmunoterapias que minimicen los efectos adversos de los tratamientos actuales para enfermedades como el cáncer, el asma y la psoriasis. El trabajo de Franco está orientado al desarrollo de nanoanticuerpos, o nanobodies como se les suele llamar. Se trata de un tipo especial de anticuerpos derivados de los camélidos, que son un grupo de mamíferos que incluye a las llamas y los camellos. Repasamos en Mentores la trayectoria del joven científico Franco Bernasconi Vicio. Bien, comenzamos este programa de Mentores con Franco, que debo decir hasta el momento es el más joven. Gracias por acompañarnos, es un gusto recibirte. No, por favor, gracias a ustedes por la oportunidad de dejarme estar acá y bueno, de compartir también con los estudiantes. Y nada, eso te comentaba recién, eso, qué buena esta iniciativa de poder dar a los estudiantes como una instancia para poder compartir y para poder intercambiar ideas con alguien que, en mi caso, no está muy lejos de ellos y puede también darle quizá alguna guía o alguna inspiración, alguna motivación que a veces se necesita, sobre todo en ciencia, para enfocar su carrera en el futuro. Está buenísimo porque no tenés ni 30 años, estás ahí a punto de cumplirlos y ya tenés una gran carrera en el exterior, estás liderando un laboratorio como comentamos hace minutos, así que también es un ejemplo de que los jóvenes están dejando huella, jóvenes uruguayos dejando huella en otras partes, que eso es lo más lindo de todo esto. Y ustedes saben que este programa también cuenta con la participación de estudiantes que harán sus aportes, que también de alguna forma harán preguntas, van a tener la posibilidad de participar al cierre de cada uno de los bloques con preguntas para Franco. Son estudiantes en este caso de ORT y de UDELAR. Vamos a presentar a cada uno de ellos. Noelia Rinaldi, ¿cómo andas, Noelia? ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por dejarme estar acá. Bueno, contame un poco, Noelia, qué estás estudiando y qué es lo que te ha motivado a seguir esta carrera. Bueno, soy Noelia, estudio Ingeniería en Biotecnología en ORT. Estoy terminando el segundo año y nada, esta carrera fue lo que fusionó perfectamente la biología con la química que me fascinó del liceo y también un enfoque súper innovador con la tecnología y nada. Así que bueno, con muchas ganas de preguntar, me imagino, Sí. que es algo que caracteriza por lo general a quienes estudian ciencia. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estamos también con Josefina Costas, de la Facultad de Ciencias de la UDELAR. ¿Cómo andas, Josefina? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, contanos un poco qué estás estudiando y exactamente lo mismo, qué es lo que te ha motivado a seguir ese camino. Estoy estudiando la licenciatura en Biotecnología en la UDELAR y bueno, desde que soy chica me interesaron las ciencias naturales y la biotecnología es un área muy interdisciplinar que abarca muchas áreas y una visión muy integral de la ciencia, entonces eso es lo que me motivó a elegir esa carrera. Qué lindo, muchas Estoy gracias. Terminando el segundo año de la carrera. Muy bien, muchas gracias. A ustedes. Emanuel Bono, también de la Facultad de Ciencias. Emanuel, bienvenido. Un gusto. Bueno, contanos. Bueno, soy de la licenciatura en Biotecnología. Anteriormente hacía la licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad de la República y en 2024 se incorporó dentro de la oferta curricular de la universidad. Entonces, bueno, me interesó bastante la nueva incorporación y acá estoy haciendo la carrera. Qué bueno. Santiago Harrington, de la Universidad DOR. Santiago, ¿cómo andás? Hola, ¿todo bien? Bien. Yo soy estudiante de Ingeniería en Biotecnología en la ORT, estoy terminando tercero y lo que me motivó a estudiar esta carrera
es la combinación entre biología y química y cómo podemos aplicar eso para buscar soluciones a enfermedades o a lo que sea en el mundo. Muy bien. Y Alexander von Rappard, también de Ort, gracias por venir. Un gusto, muchas gracias por la oportunidad, también por estar acá. Yo soy Alexander, yo soy estudiante de Ingeniería en Biotecnología en la Universidad Ort también. Estoy en tercer año de la carrera y aparte también trabajo en el Centro de Innovación y Emprendimientos de la Ort y me encargo del área comercial de un laboratorio Celex, que estamos trabajando también como emprendedor, así que un gusto estar acá. Buenísimo. Bueno, van a tener la posibilidad al cierre del bloque también de hacerle preguntas a Franco sobre lo que vamos charlando. Gracias por venir. Bueno, Franco, quiero hablar un poco de los inicios y cuando hablo de los inicios me refiero a la niñez. Quiero arrancar de ese niño inquieto que se considera salteño, aunque nació en Montevideo, pero Así que defiende sus orígenes salteños y que, bueno, estuvo muy incentivado por la ciencia desde temprana edad. Sí, yo siempre fui muy curioso, de hecho mi madre siempre me decía, no preguntes todo por qué, porque yo preguntaba siempre el porqué de las cosas, me gustaba entender y sobre todo la vida y la biología y por qué éramos capaces de vivir, de respirar desde las plantas, los animales, las personas, cómo funcionaba ese ecosistema, ¿no? Y me cautivaba, simplemente era una curiosidad nata que traía conmigo, que bueno, era como una vocación muy marcada, yo creo, hacia la rama de la biología. Y también tuve la suerte de tener a dos grandes inspiraciones en mi vida, que son mis padres, ambos veterinarios, y también tenían cómo responderme a esos porqués. Entonces, desde casa siempre tuve como una charla biológica en la cual ahondar un poco y motivarme aún más. Entonces, bueno, en el liceo yo iba muy orientado a medicina, y tenía pensado hacer la carrera de medicina y justo al final, en esa etapa que uno no está como definiéndose vocacionalmente, que es como un periodo bastante duro porque no todo el mundo lo tiene tan claro, surgió la biotecnología, escuché por primera vez la carrera y empecé en 2014, el año que empezó la ingeniería en biotecnología en la Universidad Ort. Y bueno, miré el plan de estudio y la verdad que me convenció. Dijiste, es por ahí. Es por ahí. Me quiero ir también a esa niñez, a ese niño inquieto y a ese perdón, laboratorio, ¿no? Porque en realidad tu mamá tenía un laboratorio en tu casa, que me imagino que debe ser el sumum para un niño inquieto y curioso. Para mí era la panacea. O sea, pasabas horas ahí, me imagino, ¿no? Sí, no, yo la miraba a mi madre, ella hacía análisis diagnósticos veterinarios y tenía un laboratorio, mini laboratorio, Sí, ¿no? casero, digamos. Casero, ¿no? sí, o sea, con todo lo que había que tener, pero era para hacer cierto tipo de experimentos. Y yo le pedía, por favor, que me dejara hacer algo con ella. Y ella, obviamente, que estaba con mucho trabajo, me decía, bueno, alguna cosita te dejo, también como para inspirarme, y me enseñaba. Entonces también ese ambiente de laboratorio me gustó mucho, me gustó estar como hacer mesada, como le dicen ustedes, ¿no? Hacer mesada, pero porque me permitía como entender en profundidad. A veces no hace falta mirar tan para afuera, a veces hace falta mirar más adentro, como en un microscopio. Imagínate como mirar una célula, mirar un parásito en la materia fecal, o sea, desde eso hasta ahora que bueno, que podemos mirar cosas mucho más interesantes, ¿no? ¿Y recordás algún hallazgo ese de la niñez que dijiste, no puedo creer lo que estoy viendo? O sea, un montón de cosas me llamaban la atención, como que pensaba que eran mentira, ¿no? Como, ahora no se me viene a la mente mucho, pero como una reacción química o algo así, que vos decís, ¿cómo pasa esto? Qué fuerte. Sí. La descomposición de un alimento, Exacto. por ejemplo, que capaz que investigabas. Sí, o hacer jabones, por ejemplo. Yo me acuerdo que dijo, bueno, esto de la saponificación, ¿cómo es? Que una grasa se convierte en un jabón, pero ¿cómo? Y me acuerdo que hice un mini experimento en mi casa. O sea, como que era muy curioso, nato, porque me gustaba, porque me entretenía. Y luego, o sea, eso me orientó vocacionalmente, pero el clic real lo hice cuando vi que ese conocimiento podía generar un valor a nivel de la sociedad y volcarlo hacia mejorar algún aspecto del mundo, ¿no? Aunque sea un mínimo granito de arena.
Eso es bien interesante porque, bueno, ahí es donde de repente descubrís que hay una vocación marcada cuando lo bajás a tierra, cuando te das Exacto. cuenta que lo que Cuando lo aplicás. experimentás Sí, sí. y que puede llegar a parecer chino para la mayoría de nosotros, puede llegar a implicar una mejora en la calidad de vida de otros, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Y eso es un poco lo que me decantó por la biotecnología, que es un poco la definición en sí, ¿no? O sea, el hacer tecnología con los conocimientos biológicos, como mencionaban los chicos, es como una herramienta muy poderosa, si se la usa bien, como toda tecnología, para poder mejorar varios aspectos de la sociedad, tanto en alimentación como en salud, como en procesos industriales, tanto como para mejorar el medio ambiente, cuestiones ecológicas también. Y le vi todas esas aristas y fue como, sí, yo quiero siempre quise ser biólogo, porque veía en la tele, en National Geographic, y veía canales de documentales y me encantaba, pero luego cuando vi que además de saber por el mero hecho de saber, se podía saber y aplicar ese conocimiento con una finalidad, fue como, bueno, tengo que dedicar mi vida a esto. O sea, siento que tengo que dedicarme a esto porque además traía conmigo algo nato, que era esa curiosidad, y bueno, y luego el esfuerzo, el día a día, el trabajar para aprender más y para entender cómo aplicarlo, ¿no? Ya vamos a meternos en tu formación universitaria, terciaria, que te abre un montón de puertas, de posibilidades que repercuten hasta el día de hoy en tu carrera profesional. Pero dijiste algo como al pasar que me parece interesante, si se usa bien. Exacto. ¿No? Sí. Y ahí me parece que ante los grandes desafíos que estamos teniendo, la ética ocupa un lugar súper importante, ¿no? Totalmente, totalmente. A lo largo de la historia han pasado cosas, ¿no? Sí. Bien complejas, vinculadas con el mal uso de algunos descubrimientos que, bueno, podrían llegar a tener beneficios espectaculares, No, pero caen en las manos efectivamente. equivocadas y ahí tenemos un gran problema. Sí, como es el caso de toda la parte nuclear también, Sí, bueno, por ejemplo. Y así lo es también la biotecnología. Sí, O sea, hay que... hasta los agrotóxicos, hasta algo tan sencillo como eso, ¿no? Efectivamente. No, y hay como un dicho, ¿no? Que una frase hecha que es como, bueno, la tecnología no es buena o mala, la tecnología es lo que se hace con ella. Entonces ahí es como darle ese uso al conocimiento enfocado en algo que sea para bien. Y usarla de forma eficiente también, porque a veces como que uno subestima la tecnología. Pero aparece en la mente del investigador, esto puede ser buenísimo, pero también puede ser muy dañino. ¿Hay en algún momento como cierta claridad de, doy a la luz esto que de repente puede llegar a generar un gran problema? Sí, desde luego, desde luego. Y a nosotros, bueno, en nuestra formación generalmente, o sea, hay mucha énfasis en la parte ética. Ética en la investigación, ética en aplicar. Tenemos o sea, hay un marco regulatorio que controla eso, y menos mal. Pero bueno, siempre hay bueno, realidades que quizá no se controlan muy bien o lo que sea, y bueno, pasan luego cosas que no están buenas. Pero creo que con las tecnologías que hay, el gran avance, porque creo que estamos en una fase exponencial de crecimiento a nivel de lo que ha avanzado la tecnología, la biotecnología, creo que podemos llegar muy, muy lejos si nos planteamos como bien hacia dónde queremos ir y cómo y qué no queremos hacer. Hoy tenemos también una crisis en la educación, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con la educación media, con la preparación de las generaciones para incursionar en la actividad terciaria. ¿Cómo fue tu experiencia y cómo crees que está Uruguay ya teniendo, en definitiva, la comparativa con otras partes del mundo? Sí, mira, yo la verdad que me siento súper orgulloso y siempre llevo a Uruguay como bandera. O sea, me encanta ser uruguayo y también eso en parte por la educación que recibí. Educación, en mis inicios fui a la escuela pública, al liceo público, y he tenido una educación muy buena y he tenido maestros y profesores que me han inspirado mucho a realizar la carrera que luego realicé en el exterior y demás. Y cuando fui al exterior, y lleno de miedos, porque obviamente uno va y piensa que en Europa, yo en mi caso de Europa, ni me imagino los que van a Estados Unidos, China o potencias así. Donde está la barrera del idioma también, en definitiva. Donde hay una barrera idiomática también, o sea, yo en España culturalmente es como más cercano, ¿no? Pero aún así tenía mucho miedo de no estar a la altura a nivel académico. Y la verdad que me sentí súper, súper suelto en un montón de aspectos, sobre todo a nivel laboratorio. O sea, yo
no me sentí nunca limitado por la formación que me dio Uruguay. Bien. Jamás, al contrario. No sé cómo es la realidad hoy en día con la educación media hoy. Espero que eso no se pierda. La verdad que creo que nuestro país tiene como ese gran valor que es la educación que tenemos. O sea, si bien no somos un país súper desarrollado ni tenemos una gran economía, creo que tenemos, para mí, de las mejores educaciones del mundo. Sí. Y ojalá que se siga manteniendo. Y tenemos también la posibilidad de tener una educación Gratuita. ¿no? Totalmente. Hay que destacarlo. Totalmente. Y nada, en general, los uruguayos tendemos a ser un poco, nos tiramos para abajo, pero Siempre. no, tenemos que empezar a vernos como personas capaces y que tenemos mucho potencial. Y nada, no hacerle frente a los problemas que vengan. Totalmente. Sí, sí, sí. Ya vamos a hablar del gran desarraigo que es el irte de Uruguay para España, pero antes hubo un desarraigo interno, la migración interna, ¿no? Desde Salto hacia la Efectivamente. capital para poder hacer una carrera y que a veces eso pasa como desapercibido, que es desestimado, pero bueno, uno con 18 años, 19 por ahí habrá Sí, sido. también. Sí, Deja sí, sí. de vivir en la casa de los padres con todo Sí, lo que sí, se sí. implica y hacer una persona a cargo de un hogar, además de llevar adelante una carrera, ¿no? Desde luego, sí, sí. Fue como un poco el experimento piloto a luego hacer la migración. O sea, El fue primer desarraigo de a poquito fuimos. a pequeña escala y luego ya. Sí. Pero sí, la verdad que y a mí me costó bastante los primeros años. O sea, yo no pasaba bien en Montevideo, la verdad, porque no tenía familiares, no tenía amigos. O sea, vine solo totalmente y tuve que como reinventarme a nivel personal. Y conocer gente nueva Claro. y hacer amigos nuevos. Y lo Cosas mismo, cotidianas, cocinarse, pagar y las cuentas. O sea, desde luego, sí, también lo que es las tareas domésticas y yo también, o sea, me postulé una beca para también recibir una ayuda para financiarme un poco la carrera NORT, porque en ese momento tampoco existía la posibilidad en la UDELAR. La verdad que ORT súper bien, o sea, me dieron una beca con la cual pude también apaciguar un poco los costes de mi estancia acá, porque obviamente venirse, la gente del interior lo sabrá comprender bien, que tenemos un gasto adicional, no solo económico, sino mental, porque es un esfuerzo creo que doble el hecho de estar solo acá. Pero me he encontrado con un ambiente que el primer año fue un poco duro, pero luego ya hice amigos. La universidad ha sido para mí un ambiente súper, súper favorable para crecer. Y al rato ya me encantaba Montevideo. O sea, muy bien. sí, sí, sí. Poder de adaptación. Poder de Está adaptación, muy sí, bien. hay que tener poder de adaptación. Bueno, vamos con el panel entonces de estudiantes. Si quieren hacerle alguna pregunta a Franco sobre esta etapa, sobre todo de los inicios, de estas decisiones, ¿no? de la carrera. Hola, Franco. Yo tenía una consulta acerca de cómo partís desde ese niño que se interesaba y curioseaba por la naturaleza a grandes rasgos y decidir que biotecnología era por ahí, desde todas las carreras de ciencia que hay, porque era una carrera quizá con más oportunidades para lo que vos buscabas. Sí, gracias por la pregunta, Josefina. Es como bastante... Mi caso, yo digo que tuve bastante suerte en ese aspecto porque yo siempre tuve una vocación bastante marcada. Hay gente que a lo mejor no la tiene tan marcada y es entendible. Yo no sé por qué, bueno, no me lo explico ni yo. Siempre es como que había algo que me decía que lo tenía que hacer. Y bueno, o sea, como anticipaba, el hecho de ver que eso podía repercutir en otros, ¿no? Y que me motivó muchísimo y estudié el panel de carreras posibles que podía hacer en el liceo cuando estaba por terminar bachillerato. Y biotecnología era como que lo reunía todo. O sea, era como que era perfecta, era como un match 100%. Y además que era divergente, o sea, podía terminar en muchas áreas. O sea, eso también me gustó, porque si igual no estaba seguro de dedicarme a tal área, podía cambiar a otra. O sea, si no me gustaba el área de agro, me podía dedicar a industria o me podía dedicar a salud. Tiene como un abanico de posibilidades bastante grande la carrera en sí. Y va como muy enfocada de entrada a la tecnología y a la aplicación, que está bueno poder acelerar un poco y no quedarse tanto en la investigación básica, que vale muchísimo, porque ojalá que haya siempre gente que haga investigación básica, porque es fundamental, porque sin eso tampoco hubieran hallazgos científicos y no se avanzaría, pero también está bueno que la gente tenga oportunidad de enfocar de entrada hacia una aplicación y no quedarse en por qué
la enzima tal funciona de esta forma ante tal situación en tal organismo, que es una ameba de repente, que está bien, está perfecto y hay que hacerlo, pero quizá hay que también enfocar en qué ganamos con esto. ¿Queremos saber esto para algo o queremos saber esto por el mero hecho de saber que también es válido? Entonces, a mí me gustaba más la primera opción, como el ir encaminado hacia una aplicación. Y eso me lo ofrecía biotecnología y no así otras carreras en ciencia. Muy bien. Alexander. Sí, Franco, yo te quiero preguntar si considerás que esto de, bueno, ser uruguayo, haber sido del interior, tener que venir, vos vivir solo, tener que, todo esto que estabas contando recién, de, bueno, tener que enfrentarte a cómo encarar la vida, si crees que a la hora de después ir y salir al exterior te dio como una cierta garra, que por ahí te dio como una cierta ventaja a la larga para poder hoy en día hacer lo que haces, que es liderar un laboratorio, al fin y al cabo. Sí, gracias Alexander por la pregunta. Sí, creo que concuerdo. O sea, me parece que sí, sin verlo, porque en el momento no lo veía, pero que estaba formando una personalidad a lo mejor que hoy en día me ayuda a cumplir el rol que tengo en la empresa donde estoy y haber sobrellevado el doctorado también y haberme adaptado fácil a las circunstancias. Creo que está bueno ponerse al límite y ponerse desafíos y no quedarse en la comodidad. Creo que eso, horizontalmente a cualquier persona, creo que es un ejercicio que está bueno hacerlo para conocerse, porque a veces uno tiene un concepto de uno que no es el correcto y dice, bueno, yo no puedo hacer esto. Sí, probá. Y si ves que realmente no te gusta, no, pero si nunca te expones a esa situación y te tirás a la piscina, a mí me costaba mucho porque era muy inseguro de mí y me consideraba en muchos aspectos como inferior y tuve que dar el salto muchas veces sin saber. Y el irme a España también, yo no sabía qué iba a pasar. Yo no tenía a nadie en plena pandemia, me fui en el 2020 lleno de miedo, o sea, me fui llorando en el aeropuerto, o sea, literalmente pasé la migración, la maleta la cargaba y estaba el de control y me veía y yo estaba con las lágrimas. Pero bueno, había que tirarse a la piscina porque sentía que era por ahí. Y hay que animarse, no hay que... Y bueno, si no funciona se puede volver para atrás, nada es tan definitivo. Y también me costó eso, porque yo soy muy cuadriculado y es como, bueno, no, hay que hacer esto porque si no te vas a perder. No, nada es tan definitivo. O sea, sí, hay que ir encaminado, pero si no pasa nada si te arriesgas con algo y luego no te gusta. Si empezás la carrera y no te gusta, bueno, pensá en otra, intentá buscar la forma o no, o capaz que tenés que hacer un oficio o dedicarte a algo que te llene, porque no es la única salida, la universidad. Y nada, tener como siempre presente eso, ¿no? El animarse. Y en ciencia hay que tener ese espíritu desde luego, porque Sí. te frustrás millones de veces. Hay millones de experimentos que no te van a salir. Por ahí tenés trabajos de meses que vas a tirar a la basura porque resulta que la hipótesis que tenías no era así. Entonces tenés que tener esa resistencia a la frustración también. Bien interesante. Bueno, vamos a hablar de lo que estás haciendo en este laboratorio que estás liderando en Pamplona al día de hoy, que se basa en las inmunoterapias, algo que tenemos como bastante presentes, sobre todo en tratamientos de enfermedades como el cáncer, que nos atraviesan a todos, ya por haberlo sufrido, tener familiares que lo han hecho. De verdad es que hoy la ciencia ha avanzado muchísimo y hay grandes esperanzas de tener tratamientos mucho menos invasivos, pero enseguida lo charlamos. Bueno, y vamos de alguna forma a repasar todo lo que estás haciendo ahora, Franco, en España, que tiene que ver también con una persona que ha sido una persona referente para vos, que te dejó este siguiente mensaje. Hola Fran, bueno, me pidieron que te dijera unas palabras y bueno, lo primero que quiero decir y que me sale siempre que pienso en ti es agradecimiento y la verdad un orgullo que no sé si tengo que sentir porque tus méritos son tuyos, pero realmente estoy muy contenta de de haberte captado para seguir este camino juntos en NanoGrow, que creo que nos apasiona a los dos por igual y que además, por otro lado, tú ayudaste a generar desde que eras un estudiante, un bebito, y bueno, que estoy muy orgullosa del profesional en que te convertiste y de la persona en la que
que fuiste y que seguís siendo. Una gran persona. Y bueno, y como ya sabés, espero que sigamos juntos por mucho tiempo más. Confío un montón en ti. Estoy muy contenta de que seas el jefe del laboratorio de Pamplona y de que estés llevando adelante tantos proyectos y estés manejando tantas personas en tan poquito tiempo. Tenés que estar tú también muy orgulloso de todo lo que has logrado en tan poquito tiempo. Y bueno, y nada, darte muchos ánimos y darte mis mejores deseos y por muchos años más, porque estemos muchos años más trabajando juntos y persiguiendo nuestras más sinceras pasiones, digamos, y objetivos en NanoGrow, que es impactar en la vida de muchos pacientes, ¿no? Eso es lo más importante, lo que nos mueve, llevar a la ciencia, a la ciencia que tanto nos apasiona, a que tenga un impacto real. Y creo que tú sos una de esas personas que pueden, con ese profesionalismo y esa pasión que también te caracteriza, esto que decimos nosotros que somos un poco frikis, que sigas siendo así, que sigas teniendo esa pasión y que sigas poniendo todo tu talento al servicio de los demás, que es lo más importante y lo que nos mueve a los científicos a realmente seguir, ¿no? Que es lo que nos impulsa, de alguna manera. Y bueno, ¿y qué más decir? Que nada, que orgullosa y que muy agradecida de tenerte en mi vida y en el equipo. Un beso gigante y te quiero mucho. Bueno, ahí la teníamos a Lucía. No me esperaba esta sorpresa. Golpe bajo. Muchísimas, sí. No me quería emocionar. Pero la verdad que qué linda sorpresa y quiero agradecerle a Lucía Banrell, mi mentora, justamente. Sí. Ella es mi... La idea es esa, de mentor a mentor, ¿no? Exactamente. Ella fue mi gran mentora en la ciencia y le estoy profundamente agradecido porque me ha inspirado muchísimo a llegar a donde estoy hoy. Pero también a nivel científico, o sea, como verla a ella trabajar, ver la pasión por la ciencia que tiene y su preocupación por el bienestar de la sociedad y por cómo aplicar lo que hablaba recién, ¿no? De aplicar estos conocimientos a soluciones para la sociedad. Y nada, le quiero mandar un abrazo enorme a Lucía y a todo el equipo de NanoGrow, que la verdad que estoy súper contento de formar parte y más que agradecido por todos estos años que, como decía Lucía, desde que era un estudiante, porque estaba terminando mi tesis de grado recién, NanoGrow, la empresa en la que estoy trabajando ahora, se fue gestando, una gran idea de Lucía, que luego también se sumó todo el equipo y bueno, fue creciendo. Nada, para mí es un viaje tremendo el hacer la retrospectiva y decir, bueno, qué increíble lo que era una idea, ¿no? Hagamos esto con esta herramienta que conocemos muy bien, vamos a buscar cómo podemos meternos en el mercado para dar soluciones, ¿no? a problemas actuales. Y hoy en día es una realidad, hoy en día NanoGrow existe, tenemos sede en Pamplona, en España, y tenemos sede acá en Montevideo. Y también operamos desde Estados Unidos. Tenemos un equipo de 18 personas, estamos creciendo aún más. Y nada, Lucía siempre confió en mí, más que yo, más que lo que yo confío en mí. Y bueno, me acompañó a lo largo también de mi tesis doctoral, siempre estuvo ahí dándome algún consejo, no solo profesional, sino también personal, porque también es un recorrido en la tesis doctoral que a veces es un poco dura. Y bueno, nada, le quería mandar un beso enorme a Lu, a Nico, a todo el equipo de NanoGrow, y también a los otros científicos que trabajan conmigo, a mi padre en Pamplona, que es Noelia, también una excelente científica, a Triana también, a todas, a Sofi, mi amiga también. Somos un gran equipo y lo formó Lucía también con su forma también de preocuparse por la gente. Bueno, le queremos... Es muy importante eso, más allá de su interés personal o lo que sea, vela también por la forma. Hay que saber verlo como desde otra perspectiva, desde más allá, ¿no? Y ella lo supo ver muy bien, y gracias por eso. Bien, es una líder positiva, como se dice habitualmente. Y además, esta científica uruguaya, Lucía Banrell, fue galardonada este año como Emprendedora Navarra
2025 por la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, en reconocimiento a su liderazgo en el ámbito de la biotecnología y su contribución al ecosistema de innovación europeo, así que también es desde acá una gran referente y nuestra felicitación para una científica uruguaya que está brillando también en el mundo. Un agradecimiento también por el video, obviamente, a Lucía. Y quiero hablar un poco de lo que fue un poco irse para España, allí formarte en Navarra, con todo lo que eso implica, la formación en el exterior, y qué es lo que están haciendo. Quiero, de alguna manera, intentar bajar a tierra y que quienes estén del otro lado puedan comprender exactamente qué es lo que está pasando en ese laboratorio y cómo puede llegar a repercutir positivamente en su vida. Perfecto. Bueno, empiezo con un poco la trayectoria del salto al doctorado en Navarra. O sea, básicamente yo a finales de la carrera me di cuenta de que tenía como una inclinación hacia la salud humana y que me gustaba mucho investigar potenciales terapias, por ejemplo, para tratar enfermedades no cubiertas del todo. Y bueno, descubrí también el doctorado en Medicina Aplicada y Biotecnología del CIMA, que es el Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra, que Lucía también me lo recomendó y bueno, empecé a indagar, mandé currículums, hice un par de entrevistas, entre idas y vueltas en plena pandemia me dieron una beca y ahí bueno, pude ir para Pamplona, establecerme allí y bueno, es un camino largo, fueron 4 años y medio de doctorado, casi 5 te diría, con algún retraso por la publicación y temas de patentes. Pero fue muy enriquecedor. Fui a un grupo emergente porque era un investigador principal que no estaba establecido todavía en el centro del todo, había llegado pocos meses antes que yo y tuvimos que montar el laboratorio de cero. Entonces fue un gran desafío para mí el haber llevado también la tecnología que hacíamos acá en Uruguay para España y aplicarla a otras cosas, ¿no? Y ampliar un poco el abanico de aplicaciones, que era justo lo que nosotros necesitábamos, pero en un contexto de la investigación, en un centro de investigación. Y esa tecnología de la cual hablo bueno, básicamente son unos anticuerpos, que son proteínas que son capaces de reconocer a antígenos, a varios tipos de moléculas, sobre todo proteínas, pero que están involucrados en algunos procesos biológicos, sea para inhibirlas, sea para reconocerlas y marcarlas o hacer cualquier cosa. Básicamente, estos anticuerpos, que se llaman nanoanticuerpos, nanobodies o VHH, son fragmentos muy pequeños, más pequeños que los anticuerpos convencionales, que son bastante grandes y difíciles de producir. Para bajarlo a tierra muy vagamente son como lo mismo, pero más pequeños, más estables, presentan un mejor perfil en muchos aspectos de estabilidad, de solubilidad, o sea, lo cual le dan propiedades físico-químicas muy atractivas para utilizarlas como moléculas de unión a cosas. Y así se lo puede usar en un montón de aspectos. O sea, se le puede dar una función propia de un anticuerpo, pero también se le puede montar en una célula que haga una función, una célula del sistema inmunológico que tenga un efecto citotóxico contra un cáncer, por ejemplo. Claro. O se puede marcar con un radioisótopo o una droga para dirigirla hacia cierto órgano. O se puede bloquear una interacción de una molécula que está causando un problema y evitar su acción. Esos nanoanticuerpos se producen a partir de camélidos, de una familia de mamíferos que incluyen las llamas, las alpacas, las vicuñas, los camellos, los dromedarios, bueno, un montón de animales que poseen por evolución la particularidad de que tienen unos anticuerpos que estructuralmente son más sencillos, se llaman heavy chain only antibodies o anticuerpos de cadena pesada solamente, sin la cadena liviana. Y se puede generar un fragmento recombinante, por tecnologías del ADN recombinante, se puede generar un fragmento que es solo la porción que reconoce al antígeno. Y con eso hacemos un bloque muy pequeñito de un tamaño. Por eso viene lo de nanobodies, porque no es escala nanomolar, pero es como lo más pequeñito que hay en cuanto a anticuerpo, que puede penetrar más fácil en los tejidos, que se lo puede fusionar a otras cosas y no hay problemas por tamaño, que es muy soluble, que es muy estable, como mencionaba, y que se lo puede aplicar en un sinfín de aplicaciones. Y justo en el CIMA se está estudiando mucho el cáncer. En concreto, yo estaba mi departamento se llamaba de innovación terapéutica, y con mi director, bueno, queríamos hacer nanobodies para muchas aplicaciones. O sea, más en la parte primaria del laboratorio, no tanto en la aplicación final.
pero queríamos diseñar nanobodies contra diferentes targets y bueno, todo eso en colaboración con NanoGrow y con Lucía desde Uruguay. Entonces, esa conexión con Lucía tampoco cesó durante mi doctorado, gracias a esa colaboración continua. Y las logramos aplicar en terapias CAR-T, que bueno, son células T, que son unas células del sistema inmunológico bastante importantes, relevantes en lo que es la eliminación de los tumores y un montón también de células infectadas por virus y infecciones en general. Y bueno, nosotros lo que hacemos es generar un receptor quimérico, que ahí es el CAR de Chimeric Antigen Receptor. Nosotros lo que hacemos es fusionarle estos nanobodies como motivo de reconocimiento. Entonces podemos hacer que esa célula reconozca lo que nosotros le digamos que reconozca. Claro. Entonces, si nosotros sabemos que hay un marcador tumoral que está caracterizado y que se sabe que es de ese tipo de tumor, podemos hacer nanobodies contra ese target y utilizarlo como llave para una cerradura. Claro. Y con una terapia como más personalizada. Más personalizada y localizada hacia donde tiene que ser. Y también, bueno, eso en mi tesis doctoral, entonces me enfoqué mucho en tumores hematológicos, en leucemia linfoblástica aguda, en leucemia mieloide aguda, y teníamos colaboraciones también con mieloma múltiple, más en cánceres hematológicos. Y también algún tumor sólido, hepatocarcinoma, sobre todo. Y bueno, hemos logrado generar nanobodies que reconocían a estas dianas que nosotros habíamos estudiado y que presentaban un buen perfil. Y luego, bueno, esto todo en colaboración con NanoGrow, y al terminar mi tesis doctoral, después de varios años, que fue muy duro, y es una montaña rusa, hay idas y vueltas, hay momentos bajos, momentos altos. Bueno, me captaron para NanoGrow, y bueno, pero yo siempre estuve como parte, ¿no? O sea, era como un poco... como que una continuidad. Una continuidad, pero y ahora nos dedicamos también a desarrollar terapias de cáncer, pero también hacemos mucho foco en lo que es enfermedades autoinmunes y alergias, porque también tenemos un know-how del sistema inmune y de cómo funciona, y podemos hacer targeting de muchos mecanismos concretos de eso. Y es bien interesante lo que pasa en la ciencia, que está todo de alguna manera encadenado. De repente este descubrimiento ustedes lo pueden hacer porque otras personas antes ya han descubierto otras cosas, y el aporte que ustedes hacen tal vez es la base para que el día de mañana otros investigadores y científicos puedan continuar la tarea. En eso de que capaz que es definitivo o capaz que no, capaz que es un estudio y es un avance hasta determinado lugar, y ahí hablando un poco de lo que fue la frustración que hacías referencia hace unos minutos. Y también es interesante hablar de los desafíos que tenemos con la inteligencia artificial y los grandes avances que hemos tenido a nivel de biotecnología con la inteligencia artificial, que ha permitido acelerar procesos de una manera increíble, ¿no? Sí, nosotros, bueno, en NanoGrow queremos empezar a incursionar. De hecho, ya hemos empezado a investigar y indagar cómo podríamos aplicar la IA en nuestros procesos. Y hemos visto que hay varios puntos en los cuales podemos utilizar IA. Y ha cambiado un poco el paradigma, porque hoy en día hay gente que estos nanobodies que les comentaba, que lo hacemos todavía en camélidos, pero de forma natural. Ellos producen estos nanobodies. Ahora hay gente que de hecho puede hacerlo mediante aleatorización de aminoácidos, y se genera una secuencia nueva, no natural, sintética, y se puede predecir, potenciado por herramientas de IA que permiten hacer algoritmos que nosotros mentalmente serían imposibles llevarlos a cabo, predecir afinidad de unión, predecir estabilidad y un montón de aspectos que nos interesan. Entonces estamos incursionando en poner una plataforma computacional, también que utiliza métodos computacionales convencionales, pero también inteligencia artificial, para potenciar la plataforma que ya tenemos establecida. Creemos mucho en la naturaleza y sabemos que a veces la evolución es muy inteligente y que hay cosas que todavía siguen siendo desafiantes, pero que la IA nos puede ayudar muchísimo. De hecho, tenemos una persona, Florencia, que es bioinformática, que está en nuestro equipo ahora, que está también encargada de implementar también la IA en nuestros procesos. Pero también es súper interesante que la inteligencia artificial sea una herramienta, ¿no? Utilizada y supervisada, sobre todo, por humanos, con todo lo que eso implica, ¿no? Porque la ética es algo que lo tiene que impartir, que hablábamos también hace un rato, el humano.
Desde hay luego. determinadas cuestiones que necesitan sí o sí la mirada humana. Y sí, yo creo que esto es un gran avance, pero no tiene que dejar de estar el humano, ¿no? Ahí. Mismo para herramientas diagnósticas, y en medicina se está usando mucho Sí. también, y bueno, se habla de bueno, tener como una doble verificación, ¿no? De siempre que haya una persona que verifique que todo esto esté funcionando y que no se vaya todo. Sí, porque si no es difícil de regular. Yo la verdad que ahí para mí es como, bueno, creo que estamos todos un poco sorprendidos del potencial que tiene esto y vamos a ver qué pasa, si es una revolución tecnológica o no. Y bueno, a día de hoy todavía está muy verde, Muy bien. pero creo que tiene un potencial enorme y nosotros en la empresa lo queremos aplicar desde luego porque no nos queremos quedar atrás. Totalmente. Y justamente si hay una posibilidad de acelerar esta llegada a aportar las soluciones que queremos aportar, bienvenida sea. Por supuesto. Bueno, vamos con preguntas del panel de estudiantes. ¿Quién quiere preguntar? Yo Santiago. tengo una pregunta. Partiendo de todas las innovaciones, por ejemplo, la de NanoGrow y los nanobodies, ¿cómo crees que la biotecnología está cambiando la manera o cómo se está transformando la manera en que nos enfrentamos a enfermedades o tratamientos y la huella que está dejando esto en la salud? Sí, yo creo que en comparación con, no sé, el siglo pasado o la década pasada, o sea, creo que hay muchas más terapias que están evaluándose en ensayos clínicos, se está apostando mucho más por la innovación y antes quizá, bueno, un medicamento, había un medicamento indicado, tenía efectos adversos, pero bueno, era lo que había para tratar. Y ahora hay como mucho más, bueno, pensemos en, primero, disminuir los efectos adversos de esas terapias que a lo mejor no son las mejores, podemos mejorarlas. Y segundo, bajar los costos, porque muchas veces las terapias buenas son inaccesibles o son muy caras y solamente una proporción de la sociedad lo puede pagar. Y nosotros también buscamos eso, o sea, los nanobodies, por ejemplo, son moléculas muy fáciles de producir en sistemas procariotas, en Escherichia coli, por ejemplo. Y eso le da ventaja frente a un monoclonal que se tiene que producir en un sistema eucariota y es mucho más costoso. Entonces, si lo pensamos bien, podemos disminuir los costos y podemos hacer que estas terapias, que son inmunoterapias, que son terapias biológicas, que de por sí son caras, porque es mucho más caro una inmunoterapia que una quimio o que una radio, pero porque es más buena, pero es muy cara. Entonces, ¿cómo hacemos para que sea más accesible y que el día de mañana sea una primera indicación o una segunda indicación y no como último recurso porque es muy caro? Eso también es como un poco el objetivo que tenemos en NanoGrow y lo que me mueve a mí como científico, el poder meter un poco de pienso en cómo hacemos para optimizar estas terapias y mejorar lo que hay hoy en día. Bien, ¿alguna pregunta por ahí, Noelia? ¿Qué tal? Yo tengo una pregunta. Hablaste un poco de tu doctorado y tu experiencia y el impacto que tuvo en vos. Quería preguntarte un poco cómo fue eso, o sea, qué impacto tuvo en vos toda la cultura de España y también la cultura de estar en un laboratorio académico como el de la Universidad de Navarra y todo tu desarrollo tanto académico como personal. Muchísimo, muchísimo impactado. El doctorado es como muy intenso lo que se aprende, es un camino duro, o sea, yo siempre digo, o sea, cuando me han preguntado conocidos y eso, pensátelo bien, porque es una carrera de fondo. Hay que tener mucha resiliencia y hay que tener vocación y es investigación pura y sabes que en la investigación muchas veces vas a tener resultados que no son los esperados, que vas a tener que trabajar más horas de las que muchas veces pensás que tenés que trabajar, que vas a tener que ir fines de semana, que vas a tener que a lo mejor repetir y repetir y repetir hasta que salga o cambiar, vas a tener que llevar al límite tu mente para poder cambiar algo o ver el problema. Y sobre todo tenés que saber trabajar en equipo, tenés que encontrar también mentores correctos, gente que sepa aliarte con otras personas que a lo mejor tú no tienes por qué saber todo, pero si conoces gente que sabe mucho de un tema y te puede enriquecer a ti y viceversa, está genial. Nosotros colaboramos mucho también durante mi doctorado y eso también me ayudó mucho a hoy en día poder desarrollar el rol que tengo. Tuve que montar de cero el laboratorio, donde era yo solo el único doctorando al principio, después se sumaron mis compañeros que también me ayudaron muchísimo al final, pero fue un desafío enorme. El hecho de tener un laboratorio que no se dedicaba a esa tecnología, bueno, que hay que comprar,
qué cosas tenemos, qué equipos tenemos que tener, qué previsión para este año. O sea, todo ese pienso, o bueno, cómo hacemos la logística con Uruguay y tal. O sea, todo una planificación que no necesariamente fue por el doctorado, porque no es lo normal. O sea, yo tuve suerte de que eso me pasó a mí por esta situación de que era un laboratorio nuevo, querían implementar una tecnología nueva y me dio unas herramientas muy valiosas. Quizá otra persona se hubiera frustrado y hubiera dicho, pero yo no vine a esto, yo quería todo servido, yo quería tener un paper al año y no. Y yo tuve mi paper casi que al último año. Entonces, hay que adaptarse a la situación y bueno, valorar lo que uno quiera, lo que uno sienta, ¿no? Y el camino de cada uno es el de cada uno. El mío fue este y tuve suerte, me considero afortunado. Me considero también, o sea, como que no dicen que hay que mezclar dos cosas, ¿no? La suerte, pero también estar bien preparado para ese momento. Y saber sacrificarse y saber dar un poquito más. Y eso es importante. En el doctorado, como tener esa mentalidad de, bueno, es una etapa de aprendizaje full. No es un trabajo solamente, sino que es una formación. Y es mi formación. Y yo voy a dejar una tesis doctoral en la cual voy a plasmar esta investigación de 4 años y quiero que sirva para algo, que alguien la pueda usar, que en el futuro a lo mejor gracias a esta tesis sale una terapia. Imagínate, para mí lo más grande sería que el día de mañana algo de lo que hice en la tesis doctoral, lo que hicimos con mi grupo de investigación o ahora en NanoGrow, que el día de mañana sirva para tratar a una persona. Eso sería como el máximo objetivo y ojalá un día conseguirlo. El trayecto es súper largo, pero no es imposible. Totalmente, hay que confiar en uno, confiar en el equipo, entender de los procesos, aprender de la frustración y la idea con esta charla es justamente también inspirar a las nuevas generaciones, independientemente que sos muy joven y también demostrar que la gente joven también se compromete y va para adelante y se enfrenta a desafíos bien interesantes. Hacemos la última tanda y ya venimos. Y la comunicación en ciencia también fue muy relevante, al menos durante la pandemia, ahí nos dimos cuenta todos del rol fundamental que ocupan los científicos, pero también de qué importante es saber comunicar para dar tranquilidad. Te decía antes de volver de tanda que sos un muy buen comunicador, no sé si lo sabías o ya te habías dado cuenta, Para nada. pero que es importante eso, ¿no? De intentar bajar a tierra, de llegar con el mensaje a los otros, ¿no? Entender de que es algo que a veces nos parece a muchos como lejano y absolutamente desconocido e indescifrable, pero que tiene un impacto real. Entonces, por ahí. Totalmente, sí, es sumamente importante. De hecho, es un ejercicio que tratamos de hacer mucho los científicos porque no nos es fácil trasladar algo que es tan específico, porque es como tú estás estudiando mucho tiempo, pero algo muy, muy pequeño en todo lo que hay para saber, ¿no? Y como trasladar ese conocimiento, bajarlo a tierra, saber cómo es desafiante. Yo no sabía que era buen comunicador, gracias por el elogio, pero bueno, sí, es sumamente importante dar a conocer la ciencia. Ahora creo que está habiendo también muchos científicos que están hablando, que están difundiendo. Es muy importante la divulgación científica. Creo que tenemos que divulgar más todos, tenemos que meternos en la cabeza que hay que salir un poco del laboratorio y pensar un poco en el mundo y cómo poder romper esa brecha, ¿no? Romper entre, yo qué sé, por ejemplo, entre un periodista y un científico, que haya un tú a tú y que se pueda difundir al mundo lo que hacemos y que la gente sepa, porque habemos mucha gente que estamos haciendo cosas en el exterior y son súper interesantes y a lo mejor no nos damos a conocer. Totalmente. Y está bueno. Y gracias a ustedes por la oportunidad de esto. Un placer. Y con respecto a las publicaciones, que sé que ocupan un lugar bien importante en la carrera de un científico, ¿qué tanto han marcado tu carrera o marcan tu carrera esa necesidad de también tener determinadas publicaciones para avalar tu... Sí.
Sí, no, es trayecto. muy marcado, sobre todo en investigación, y ahí es una de las preguntas que uno tiene que hacerse vocacionales. ¿Me gusta la investigación? Porque voy a tener que someterme a un proceso de revisión de papers. O sea, es un proceso exhaustivo, está buenísimo, pero así debe ser, porque la ciencia buena se tiene que hacer revisándola bien y que haya pares que te revisen. Fue una experiencia buenísima, yo aprendí muchísimo y me encantó. Y me encanta la investigación. Luego me terminé decantando por la industria, pero porque también me gusta la industria, pero no porque no me gustara la investigación. De hecho, nuestra idea es seguir haciendo investigación dentro de la empresa, hacer I+D. Y ha sido un proceso súper enriquecedor. Y nada, para mí cuando era adolescente, niño o estudiante mismo, era como tener un paper en una revista de alto impacto, era como imposible. Y bueno, y es un orgullo haber obtenido sí, una publicación y todo el proceso que hice, que además como era primer autor tenía toda la responsabilidad de, bueno, de llevar a cabo todo el proceso de revisión. Y nada, fue la verdad que excelente y bueno, ojalá que vengan más. Pero es importante, obviamente, todo lo que uno aprende y lo que uno genera, volcarlo a la comunidad científica, porque los científicos nos hacemos en comunidad. Es importante saber eso, que no hay egos ni nada, es como todos somos parte de algo más grande que es el conocimiento científico y creo que es importante tenerlo presente, a eso siempre. Totalmente. ¿Cómo es tu vida allá en España? Porque me imagino que no te dedicas 100% a la ciencia. ¿Hay también algún espacio para lo lúdico, el hobby? Sí. Bueno, la verdad que es bastante centrada en la ciencia, pero tengo un poquito de vida además de la ciencia. Algo de vida queda. Sí. Bueno, a mí tengo hobbies, me gusta mucho la música, toco la guitarra, me gusta cantar también. Mirá cómo la música y el arte también a veces se unen, es bastante común. Es curioso, sí, porque, bueno, no sé, por ejemplo, un Jorge Drexler, yo miraba y decía, wow, se puede, viste, ser médico y a su vez. Y fue una gran inspiración también para mí en ese aspecto y tengo ese hobby y me gusta mucho. Y bueno, ¿encontrás puntos en común? Encuentro puntos en común, curiosamente, porque es como que parece que son dos mundos aparte. Totalmente. Pero creo que en la ciencia hay que tener muchísima creatividad y hay que tener como una apertura mental que a lo mejor no es tan, como lo ve a lo mejor alguien de fuera, que no es tan cuadriculada la ciencia. Y sobre todo en biología, hay que pensar que 2 más 2 no es 4. Hay que imaginar mundos hipotéticos. Y hay que imaginar mundos hipotéticos y hay que pensar y reflexionar y ir al interior, pero también, o sea, es como, sí, yo le veo cosas en común. Y al principio me sentía un bicho raro porque me gustaba el arte y la ciencia, pero luego entendí que no era el único y que había más gente que también le pasaba eso. Y nada, y también tengo un grupo de amigos muy bueno que me he hecho, respondiendo también un poco a la pregunta previa de Noelia, que me dice que me quedé pendiente. En España he hecho buenos amigos, o sea, españoles, extranjeros, tengo amigos italianos, mexicanos, de Inglaterra, o sea, argentinos, y me he hecho un grupo de amigos bastante cercano. Y ahora, después de mucho sacrificio, porque imagínate que llegué en la pandemia, no se podía ni salir porque había toque de queda. Claro, encima llegaste para encerrarte. Exactamente, porque había toque de queda a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche tendrías que estar en tu casa sí o sí. Conocía a todo el mundo de mascarilla, fue una cosa rarísima. Rarísimo. Pero bueno, duró poco y hoy en día he podido también hacer un círculo social lindo. En el CIMA, en el Centro de Investigación Médica Aplicada, justamente somos un montón de doctorandos que venimos de muchos lados del mundo. Entonces hay como un intercambio cultural, social, haces amistades muy buenas. Es interesante el doctorado en ese sentido. Es una experiencia personal además de profesional, sin lugar a dudas. O sea, te queda marcado hasta más que la carrera, te diría. O sea, es muy interesante y yo lo recomiendo a quien tenga un llamado vocacional de investigar, que se anime y que va a ser duro y ánimo, pero que está bueno. Muy bien, bueno, tenemos 3 preguntas finales por parte de nuestro panel de estudiantes. Va a arrancar Manuel. Sí. Bueno, hablaste un poco de la biotecnología y la ciencia en Uruguay. Quería preguntarte, la biotecnología a nivel curricular, a nivel de grado, es algo también reciente en el país, en Uruguay. Quería preguntarte cómo ves la situación de la biotecnología a nivel curricular en Uruguay, hacia qué rumbo está tomando. Y por otra parte, algún aprendizaje o enseñanza que hayas tenido de conocer a nivel curricular también la enseñanza de la biotecnología en Europa o en España, por donde pudiste pasar. Excelente pregunta, Manuel, muchas gracias. Sí, bueno, muchas, o sea,
En España te diría que la experiencia también es muy similar. Lo que decía antes, ¿no? En Uruguay nos tiramos abajo y tenemos una educación muy buena a nivel universitario también. Yo creo que a nivel curricular, oportunidades biotecnológicas de trabajo en Uruguay, te soy sincero, creo que no las hay lo suficiente. Debería haberlas más, ojalá que esto avance y que se generen más puestos de trabajo en biotecnología. No es porque no haya mentes capaces de llevarla, porque yo creo que el uruguayo promedio es muy bueno, muy capaz, y en biotecnología hay empresas que están haciendo cosas interesantes, hay centros, bueno, está el Instituto Pasteur, o sea, hay el Clemente Estable, o sea, digamos, hay un ambiente, hay un nicho pero quizás una cuestión económica, yo ahí no sé muy bien por qué. Si es una cuestión de desarrollo económico o qué, pero no hay las posibilidades que hay en Europa. En Europa hay mucho más financiación pública, financiación del gobierno para proyectos de investigación. Aquí en Uruguay tenemos la ANI, que está espectacular, pero necesitamos que la ANI se crezca o haya más también fondos para poder investigar, porque es muy costoso. Al principio es muy arriesgado, porque claro, nadie quiere invertir en algo con tanto riesgo, que a lo mejor el experimento no te sale y se te va todo. Entonces, es difícil conseguir fondos para hacer ciencia, la ciencia es carísima. Y en Europa, la verdad que nosotros, por ejemplo, ahora en NanoGrow también, el hecho de tener una sede en Europa nos permite acceder a fondos de financiación europeos que aquí no tenemos disponibilidad. Pero bueno, confiamos en que tener la raíz acá y con la pata allá, y esa articulación va a hacer crecer la empresa y también retribuir valor a Uruguay. Y ojalá que todo esto avance. Hoy en día hay pocos puestos de trabajo, ¿sí? Y por eso hay tanta gente que se va, lamentablemente. Pero creo y tengo esperanza de que eso va a mejorar y tenemos que, bueno, apechugar y salir adelante. Sí. Muy bien. Yo tenía una pregunta acerca de cuáles fueron los factores claves que hicieron que te fueras más por el área de la biomedicina y también cómo veías el área de la medicina en un futuro, a mediano plazo, corto, mediano plazo. Sí, bueno, a mí cuando me incliné por la biomedicina, o sea, lo que se conoce también en los colores de la biotecnología, estas definiciones por la biotecnología roja, ¿no? Fue precisamente, yo era muy curioso y me gustaba todo en la carrera, o sea, era como tenía una confusión enorme porque no sabía qué me gustaba más. Pero cuando hice una materia optativa, biotecnología en salud, que de casualidad la impartió mi tutora Lucía Vanrel, fue que me quedé, digamos, encandilado totalmente por eso, por poder llegar a la vida de una persona, ¿no? A mejorar la salud de una persona. Y me gustaba mucho la inmunología, siempre fue como mi área favorita, o sea, me encantaba entender cómo el sistema inmunológico podía combatir infecciones, podía mantener el cáncer a raya, y veía mucho potencial en controlar el sistema inmune a nuestro favor. Y por eso fue que también decidí hacer mi posgrado en esto, ¿no? En salud humana y concretamente en inmunoterapias. Sí, básicamente eso. No sé si era solo esa la pregunta o me la perdí, perdón. La perfección del cuerpo humano, ¿no? Exacto. Ya que hablábamos del tema de la inteligencia Sí. artificial, cómo el humano tiene biológicamente un sistema tan complejo y perfecto. Exacto, es impresionante. Y conocer también no solo cómo funciona, sino también por qué no funciona y cuáles son los mecanismos que lo desregulan y cómo podemos revertir eso. O sea, eso, bueno, eso a mí me encantó. Y como quería hacer medicina antes, también me hubiera gustado hacer medicina, te digo. O sea que... Es un pendiente, que es un pendiente, bueno, no sé, quizá en un futuro. pero sí, o sea, me gustaba estar cerca de la medicina. Y hoy en día colaboramos con advisors médicos que también nos asesoran un poco la parte clínica. Porque claro, nosotros somos científicos, no somos médicos la mayoría. Pero tenemos gente dentro del equipo que sabe mucho de medicina y que nos guía en cómo aplicarlo mejor y solucionar un problema real y no algo que estamos equivocados, ¿no? Totalmente. Noelia. Gracias. Bueno, un poco para terminar, quería preguntar así, si vos tuvieras a ese franco estudiante que recién estaba entrando en la biotecnología acá con nosotros y le contaras en la situación en la que estás ahora, ¿cómo reaccionaría y qué consejos le darías?
Bueno, qué pregunta complicada. No sé, le diría, o sea, yo lo alentaría, o sea, le diría, no te tires abajo, o sea, cree en vos, seguí adelante, o sea, rodéate de tus compañeros. También aprovecho para mandarle un saludo a mis compañeros de Biotech, que tengo pendiente de juntarme con ellos todavía, que no he podido. Pero que eso es una experiencia muy buena. La carrera fue para mí, nada, me formó como persona, además, conocí amigos en el proceso. Disfrutá también. No te olvides del disfrute, eso también le diría, porque a veces como que se te olvida un poco, entre tanta responsabilidad, el disfrutar, el sentarse y decir, wow. Y instancias como esta, ¿no? De mirar en retrospectiva y decir, pero bueno, no, en el día a día uno se pierde y se agobia, se molesta por cosas que no suceden, por problemas cotidianos y al final no ve todo el trayecto que uno hace. Y bueno, disfruten las materias, disfruten el aprender de los profesores, si hay un profesor que sea bueno, traten de sacarle jugo, vayan a más, en el laboratorio siempre pidan para hacer experimentos, si hay que repetir, repitan. O sea, creo que está bueno el ir siempre un poquito más allá. A lo que uno quiere y a lo que uno siente, ¿no? Pero no quedarse con ganas de nada. Bien, me encantó por ahí, como para generar ese mensaje final, ¿no? De inspiración a las nuevas generaciones, a gente que también en definitiva es coetario, ¿no? O sea, sos un chiquilín, sos muy joven y has hecho un carrerón, pero también es una buena manera de dar ese ejemplo, ¿no? De que los años no determinan que uno pueda avanzar o liderar un equipo de 18 personas como estás haciendo en España, ¿no? Sí, bueno, yo tengo una trayectoria corta, o sea, tampoco tengo una extensa carrera ni nada porque soy joven, pero me pareció buena la oportunidad también, ¿no? De hablar con los chicos, que lo siento como muy cercanos también, porque yo hace poco tiempo relativamente estaba en su situación y me hubiera encantado tener la posibilidad de que venga alguien y me diga estas cosas. Caminos hay miles y no hay por qué seguir ningún camino, o sea, cada cual establece el suyo, pero tener inputs de gente que haya transitado algo similar y, che, cuidado con esta piedra, no te vayas a tropezar, está bueno. Y creo que, y ojalá que a los 5 les deseo muy buena carrera y ojalá verlos por ahí y nada. Bien. Gracias también a todo el equipo por la entrevista. ¿Hasta cuándo te quedas en Uruguay, Franco? Me quedo hasta enero, hasta mediados de enero. Que bueno, me voy a tomar, la verdad, unos días porque extraño mucho la costa rochense, así que claro. Me voy a tomar unos días con mi familia también para estar con ellos, que hace 4 años no venía a Montevideo, entonces, y 2 años que no iba a Salto, o sea, había pasado medio de cruce y entonces, nada, tocaba hacer un parate. Y ahora estoy trabajando aquí en el laboratorio de Uruguay, vine a hacer unos trabajos concretos que había que hacer con librerías de las llamas y eso, y bueno, y ya me iré luego para descansar y luego de vuelta a seguir para trabajando. Sí. Gracias, chicos, por su participación, por su aporte, que fue muy valioso para el programa. Gracias. Gracias, Franco. Gracias lo mejor a ti, para Paula. vos. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos la próxima. Gracias por estar del otro lado.